Si los humanos tuviéramos un deporte nacional, ¡Será genocidio!, bromeó el general Qatar. El cielo, lluvia, fuego. El campo de batalla, extendido a lo largo de las desoladas llanuras de Tarak IV. Un mundo que alguna vez fue exuberante y vibrante, ahora estropeado por cráteres en el chamuscado. Restos de su vegetación autóctona humean. Historia surgió de los restos de un extraterrestre. Fortificaciones y olor a quemado. El metal y la carne impregnaron el aire. La tierra tembló bajo el implacable. Marcha de máquinas de guerra humanas a cada paso, haciéndose eco de un duelo por los vencidos. El general Qatar estaba en lo alto de un arma blindada, vehículo que examina la devastación con ojos fríos y calculadores. Su rostro era un máscara de crueldad, un testimonio de la eficiencia despiadada con la que sus fuerzas operaban a su alrededor humano. Soldados se movían con precisión mecánica, sus rostros carentes de emoción mientras llevaron a cabo sus sombrías tareas, señor. Informes del Frente Norte completos. Se informó de la aniquilación de las fuerzas enemigas. Capitán Zane, su voz firme a pesar de el caos que los rodeaba. Qatar asintió. Fina sonrisa jugando en sus labios. Excelente. Prepara la próxima ola que no dejamos. Supervivientes los Tans, un orgulloso y antiguo carrera con una profunda conexión con el mundo había luchado valientemente para defender su hogar, pero no eran rival para el implacable ataque humano donde, una vez que se mantuvieron erguidos empuñando energía, armas impulsadas por la misma fuerza vital de Taro IV, ahora yacían rotos y derrotaron sus ciudades reducidas a escombros. Los humanos habían llegado sin previo aviso, atacando rápidamente y sin piedad a sus... El objetivo era claro: dominación total, no negociación, no rendición. Solo el sometimiento absoluto o exterminio de las especies alienígenas, como eran las órdenes de Kar, transmitió una nueva ola de soldados humanos. Avanzó sus pesadas botas crujiendo. Sobre la corriente de escombros molió el aire. Estaba espeso con el olor acre de energía de residuos de plasma y pólvora. Explosiones y disparos de proyectiles iluminaron el dim sky, creando una sinfonía de destrucción en medio del caos. En soledad, el guerrero troyano se mantuvo desafiante ante su antiguo armadura real, ahora maltratada y chamuscada. Su nombre era Zara y había jurado proteger a su pueblo hasta su muerte. Aliento agarrando su energía, Lance, él, cargado hacia el humano más cercano. Formación con un rugido gutural. El humano. Los soldados le apuntaron con sus armas, pero Sanara era swift. Sus movimientos se volvían borrosos mientras esquivó la lluvia de balas y rayos de plasma que golpeó con precisión de su lanza, cortando armadura y carne con facilidad por un momento. Parecía como si pudiera girar el marea, pero Qatar no era alguien que pudiera ser atrapado. Con la guardia baja, enfoca el fuego en el alienígena. Ladró y un aluvión concentrado de la potencia de fuego convergió en la posición de Zara. Terán luchó valientemente, pero incluso sus formidables habilidades no eran rival para él. Gran volumen de potencia de fuego humana con un grito desafiante final y cayó. Sangre vital mezclándose con la suciedad de su inicio mundial. Objetivo neutralizado reportado. El capitán Zane. Qatar miró hacia el guerrero caído, una mueca de desprecio. Frunciendo los labios, patético, pensaron. ¿Podrían resistirnos con tan débiles? Los intentos continúan el avance. Seguimos adelante. A la capital, como la máquina de guerra humana, presionó a Terak para la última línea de la defensa. Se desmoronó la otrora orgullosa troyana. Quedaron reducidos a focos dispersos de resistencia a su espíritu roto por el ataque implacable. Aún a pesar de las probabilidades abrumadoras, algunos continuaron. Lucha impulsada por un odio profundamente arraigado hacia los invasores en las ruinas de lo que había una vez fue la capital de Troya. Una pequeña grupo de supervivientes apiñados, sus rostros grabados con desesperación y ira. Entre ellos estaba Joran Unex, general del ejército de Terán. Sus ojos ardía con una determinación feroz y su voz era un gruñido bajo mientras se dirigió a los demás. No podemos permitir que los monstruos destruyen todo lo que apreciamos. Debemos contraatacar sin importar el costo. Sus camaradas asintieron con sus expresiones, un mezcla de miedo y resolución. Sabían que sus posibilidades eran escasas, pero rendirse era impensable. Que pelearan hasta el final. Viteren por el honor de sus caídos. Hermanos en la memoria de sus una vez. Hermoso mundo. Mientras los humanos se acercaban, Joran y su banda de rebeldes se prepararon para su resistencia final. Sabían que se enfrentaron a la aniquilación, pero fueron decididos a tomar la mayor cantidad de invasores con ellos como sea posible. El
La batalla se desarrolló en cada bando impulsada por un furia primigenia a los humanos con su frío. Calcular la eficiencia buscó aplastar los últimos vestigios de resistencia, Taian alimentado por la desesperación y un odio ardiente luchado con ferocidad. Nacido de la desesperación en medio de la matanza, el general Cathar avanzó con los ojos, escaneando el campo de batalla con la victoria de satisfacción estaba dentro de su agarrar y nada se interpondría en su camino. Levantó su arma listo para entregar el golpe final a los desafiantes alienígenas que se atrevió a oponerse a él, pero incluso cuando los Tans cayeron uno por uno, su espíritu quedó. Ininterrumpidos, lucharon no solo por supervivencia, pero por venganza. Sus gritos de desafío resonando a través de los destrozados paisaje en el corazón del caos. Joran se abalanzó sobre Cathar con el arma levantada. En lo alto los dos generales se miraron a los ojos y, por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. Aún así, esta fue una batalla no solo de carne y sangre, sino de voluntades cada una. Decidido a salir victorioso, Cathar se encontró con el cargo de Jorah con una sonrisa feroz. Su arma choca contra el troyano. Con un estrépito resonante saltaron chispas como los dos líderes lucharon en cada huelga, un testimonio de sus respectivos rak. Voluntad indomable, el resultado de esta guerra. Era inevitable, pero en ese momento en medio, el fuego y el derramamiento de sangre, la verdadera naturaleza de la humanidad quedó al descubierto despiadadamente. Implacable y absolutamente, los humanos intransigentes siguieron adelante. Su victoria casi asegurada, excepto él. Troyan, incluso en su hora más oscura, se negó a ir tranquilamente a la noche. Batalla. Lucharían hasta el último aliento. Su legado de desafío es un faro de esperanza en un mundo que de otro modo sería sombrío y despiadado. La lanza del universo Soran y el plasma de Kar. La espada chocó una y otra vez el sonido de armas de metal y energía resonando. En medio de la cacofonía de la guerra, cada golpe fue un testimonio de su determinación ni dispuesto a ceder un centímetro a su alrededor. La batalla se desató contra los soldados humanos que presionaban su ventaja, mientras que el resto, los tirios, lucharon con furia desesperada. Los ojos de Jorah ardieron con una mezcla de rabia y tristeza. Sabía que su pueblo estábamos librando una batalla perdida, pero él no dejaría que Cathar se sintiera satisfecho. En una victoria fácil, con un rugido balanceó su lanza en un amplio arco, obligando a Cathar para saltar atrás. Pagarás por lo que has hecho. Joran escupió su voz llena de venom. Cathar se burló con sus ojos fríos y insensible. Tu resistencia es feudal, extraterrestre al que está destinada tu especie. Extinción con una oleada de fuerza. Joran se abalanzó hacia adelante y apuntó con su lanza directamente en el corazón de Cathar, pero el humano. El general fue más rápido. Sid subió al atacar y darle una patada brutal en el abdomen de Jan. El Taroyan tropezó. Hacia atrás su aliento salió de sus pulmones, pero recuperó rápidamente el control sobre su arma, apretando a su alrededor la batalla. Continuó aumentando los soldados humanos. Avanzó con eficiencia despiadada su armas que derriban a los guerreros troyanos. Con precisión despiadada el aire fue espeso con el olor acre de quemado, carne y el sabor metálico de la sangre. Explosiones sacudieron el paisaje enviando escombros volando en todas direcciones. A pesar las abrumadoras probabilidades que luchó Troyan, utilizaron todas las ventajas que tenían. Podría desde el terreno natural hasta tácticas de guerrilla, atacando desde el sombras y luego derritiéndose mucho antes de él. Los humanos podían tomar represalias. Era una estrategia. Nació de la desesperación, pero les permitió causar importantes bajas a los invasores en medio del caos. Joran y Cathar continuó su danza mortal. El Ti en general era conducido por un ardiente deseo de venganza, mientras Cathar luchó con la fría precisión de un depredador. El suelo a su alrededor era chamuscados y llenos de cadáveres de los caídos. No puedes ganar, Joran. Cathar se burló de su voz con un gruñido bajo. La gente ha terminado, Joran gruñó. Respuesta, sus músculos se tensaron mientras bloqueó un poderoso golpe de Cathar. Espada, lucharemos hasta el último de nosotros. Cae, juró con su voz inquebrantable. Los ojos de Kar se entrecerraron en un destello de respeto, mezclándose con su desprecio. Que así sea, dijo con voz fría. Y final, con una oleada de energía, Cathar lanzó un brutal asalto a su plasma. Espada, una mancha de luz mortal. Joran paró y esquivó su lanza moviéndose con una velocidad nacida de desesperación, pero incluso mientras luchaba con todas sus fuerzas sabía que se estaba cansando. Cada movimiento fue más lento que el anterior.
Cada respiración es más laboriosa. A medida que la batalla rugió, una repentina explosión sacudió el tierra, enviando a ambos generales al suelo. Joran fue el primero en recuperar sus ojos, escaneando el campo de batalla en busca de la fuente. De la explosión vio un grupo de troyanos, rebeldes con rostros puestos en grim, determinación, lanzando improvisados explosivos contra el avance de las tropas humanas. El ataque de los rebeldes consiguió un breve respiro. Obligar a los humanos a reagruparse, Joran tomó la oportunidad de poner de pie su... Los ojos se fijaron en Cathar una vez más. El general humano ya estaba de pie. Su expresión ganó de fría furia este. Termina ahora, Cathar gruñó, levantando su espada para un golpe final. Joran preparado. Mismo su agarre en su lanza firme, pero antes de que el golpe pudiera asestar, una enorme explosión estalló cerca de la fuerza de... La explosión envió a ambos generales a volar. Joran golpeó el suelo con fuerza su visión, nadando mientras luchaba por permanecer. Consciente mientras el polvo se asentaba, Joran vio la fuente de la explosión, un troyano. Equipo de demoliciones había detonado una serie de cargas creando un cráter masivo que separó a los dos ejércitos. Los humanos fueron momentáneamente arrojados en desorden. Su avance se detuvo por el repentino obstáculo. Aprovechando el momento, Joran se arrastró hasta sus pies. Su cuerpo, dolorido por el impacto, miró a su alrededor, viendo un grupo de guerreros troyanos reuniéndose detrás de una barricada improvisada. Con una mueca decidida hizo su camino hacia ellos, sus pasos inestables, pero el resuelto general Joran, uno de los Warriors, exclamó, un alivio evidente en su voz. Pensamos que estabas muerto, todavía no. Tú respondiste, su voz orar pero llena. Con determinación necesitamos mantener esto. Posición le da tiempo a nuestra gente para evacuar. Los guerreros asintieron con sus caras fijas en sombría determinación. Sabían que las posibilidades de supervivencia eran escasas, pero estaban preparados para luchar hasta el último aliento. Comenzaron a fortalecer su posición utilizando escombros y restos para crear un perímetro defensivo a lo largo del cráter. Cathar reunió a sus tropas, su voz que se transmite sobre el foso de la batalla. Reagruparnos y prepararnos para avanzar, lo haremos. Aplastarlos de una vez por todas el ser humano. Los soldados movían con precisión sus formaciones disciplinadas que se reúnen con aterradora eficiencia el cráter. Que la separación de los dos ejércitos fue temporal obstáculo, y Cathar sabía que él era. Ya estamos formulando un plan para salvar la brecha y reanudar el asalto. Mientras los humanos, preparado para su próximo movimiento, Joran se volvió hacia sus guerreros. Los retenemos aquí, dijo con la voz llena de estilo. Determinación sin importar el costo. Troyan asintió con los ojos ardiendo de... Con la misma determinación sabían que esto era probablemente su resistencia final, pero estaban dispuestos a dar la vida para proteger su gente. La línea defensiva que tenían construido apresuradamente fue todo lo que quedó entre los invasores humanos y los últimos restos de su civilización. El aire se puso tenso cuando los humanos comenzaron su avance. Puenteando el cráter con plataformas y escaleras improvisadas, Tyan Reed, sus armas, sus ojos, fijado en el enemigo que se acerca. El momento de la verdad había llegado y estaban preparados para enfrentarlo de frente. Como los primeros soldados humanos cruzaron la brecha. Aluvión de explosiones de energía y proyectiles. Los saludaron, los Tans pelearon con una ferocidad nacida de la desesperación de sus ataques precisos y mortales, pero los humanos eran implacables. Su superior números y potencia de fuego gradualmente. Abrumador, los defensores. Joran luchó en la línea del frente. Su lanza es una mancha de movimiento mientras cortaba a un humano. Después otro, su cuerpo fue golpeado y magullado, pero se negó a ceder. Sabía que cada momento que mantuvieron la línea fue otro momento comprado para su gente. A pesar de sus valientes esfuerzos, los Tans fueron empujados lentamente hacia atrás al ser humano. El avance era inexorable. Su superior. La tecnología y los números demuestran ser demasiado mucho por el vaguer defensores. Joran podía ver el final acercándose, pero él se negó a ceder ante la desesperación. Sostenga el línea, gritó, su voz elevándose por encima. La cacofonía de la batalla por Terak. El troyano respondió con un grito sonoro. Sus voces resonaban por todo en el campo de batalla. Lucharon con renovado vigor, su determinación inquebrantable, incluso ante una muerte segura, pero los humanos continuaron avanzando, su implacable asalto desgastando los defensores. Cuando la batalla llegó a su fin, Clímax, Joran se encontró cara a cara con Cathar una vez más. El humano, los ojos del general ardían de frío.
determinación despiadada y su plasma. La espada brillaba con intenciones mortales. «¡El final para ti!», el alienígena Catar gruñó. Levantando su espada para un golpe final, Joran encontró su mirada, sus propios ojos se llenaron. «Con Defiance podemos caer, pero lo haremos. Nunca se romperá con un final desesperado». Una oleada de fuerza Joran se abalanzó sobre Catar. Su lanza apuntó directamente al humano. El corazón del general Catar se movió para bloquear el ataque, pero la resolución de Jorah fue edificio inflexible con el que los dos chocaron, un estruendo resonante, sus armas trabadas. En un abrazo mortal mientras la batalla se libraba, a su alrededor pendía el destino de Taro IV. En la balanza los humanos presionaron aprovechar su victoria casi asegurada, pero los tarianos lucharon por su espíritu. Su desafío inquebrantable es un faro de esperanza. En un universo por lo demás despiadado, el choque entre Joran y Catar se hizo eco. A través del campo de batalla, un duelo que parecía encarnar la esencia misma del conflicto entre humanos y troyanos. Saltaron chispas cuando sus armas chocaron. Cada uno de ellos es un testimonio de su determinación y resolución. A pesar de su agotamiento, Joran luchó con cada gramo de fuerza había dejado sus movimientos. Impulsado por pura fuerza de voluntad, Catar la otra mano luchó con un resfriado calculado. Precisión. Podía sentir la fatiga de Jorah y supo que la victoria estaba a su alcance. Agarrar con una serie de Swift brutal. Golpea y obligó a Jorah a retroceder al Taian, general luchando por mantener el ritmo de lucha. Bueno, Joran Catar se burló de su voz, un gruñido bajo, pero se te acabó el tiempo, Joran. Apretó los dientes negándose a ser intimidados. Podemos caer, pero nuestro espíritu vivirá, respondió su voz. Estabilizado a pesar del dolor que atraviesa, a través de su cuerpo con un último desesperado esfuerzo, Joran se lanzó hacia Catar. Su lanza era un borrón de movimiento, pero el general estaba listo, su espada de plasma. Cortando el aire para interceptar el ataque, las dos armas chocaron una vez más, pero esta vez la fuerza superior de Kar y la velocidad prevaleció. Con un veloz y brutal golpe, derribó la lanza de Jorah. Agarrar enviando al Taian tirado hacia el suelo. Joran yacía en el suelo, su cuerpo maltratado y roto, pero su espíritu permaneció intacto y miró a Catar. Con sus ojos llenos de desafío, «Puedes, mátame, pero nunca destruirás nuestro espíritu», dijo su voz, un susurro de caballo. Catar lo miró y su expresión, uno de frío desprecio. «Tu espíritu es sin sentido», dijo levantando su plasma. «Espada para el golpe final que esta guerra es». Cuando la hoja descendió de repente, la explosión sacudió el campo de batalla enviando ondas de choque a través del aire. Tanto los generales fueron arrojados al suelo, escombros lloviendo a su alrededor. Joran luchó por levantarse, su visión se volvió borrosa y su cuerpo, atormentado por el dolor, miró, tratando de discernir la fuente de la explosión. Para su asombro vio un grupo de rebeldes troyanos con el rostro puesto, con sombría determinación, cargando hacia el ser humano. Líneas habían detonado una serie de explosivos que crean una brecha en el formación humana. La troyana, impulsada por desesperación y un deseo feroz de la venganza, lanzó un último ataque. Asalto a los invasores. Catar revuelto a sus pies. Sus ojos se entrecerraron mientras evaluaba el situación. Reagruparse y contraatacar. Gritó su voz recorriendo la guarida. De la batalla los soldados humanos respondieron con un rápido movimiento de precisión para contener el asalto de Troya, pero los rebeldes lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación, sus ataques atrapando a los humanos. Guardia, por un breve momento pareció como si, aunque el troyano podría cambiar el rumbo, Joran, impulsado por la vista de su camaradas valentía, se obligó a sí mismo. A su pies agarró un arma desechada de el suelo y se unió a Defrey, movimientos impulsados por pura determinación. Él sabía que esta era su última oportunidad, su última batalla contra los invasores. El campo de batalla se convirtió en un caos y derramamiento de sangre, el aire lleno de los sonidos de la batalla. Troyan y los humanos se enfrentaron en un combate brutal, cada bando decidido a salir victorioso a pesar de su tecnología y números superiores. Epílogo. Los humanos se vieron en apuros. Para repeler el implacable asalto troyano, Catar se abrió camino a través del tumulto. Con los ojos fijos en Joran, supo que el troqui en general fue la clave para romper su resistencia de una vez por todas. Con un gruñido de determinación cargó hacia Joran su espada de plasma reluciente. En la penumbra Joran lo vio venir y se robó para él confrontación. Sabía que esto era todo, el enfrentamiento final entre sus dos pueblos, como Catar cerrado en Joran.
blandió su arma con todas las fuerzas. Pudo reunir a los dos que se enfrentaron una vez, mas sus armas chocando con un choque resonante. Keitar presionó aprovecha sus golpes implacable y el poderoso Zoran se defendió con cada onza de su fuerza restante, pero él podía sentir su cuerpo debilitándose con un último esfuerzo desesperado. Se abalanzó sobre Cathar, su arma apuntaba al humano, el corazón del general. Pero Cathar estaba listo. Sid atacó y lanzó un golpe brutal en el abdomen de Jan, enviando al general Taian a estrellarse contra el suelo. Joran yacía allí, su cuerpo roto y su visión desvaneciéndose, pero el espíritu permaneció intacto. Cathar se mantuvo firme. Sobre él su expresión era de frialdad. «Triunfa, tu resistencia se acabó», dijo, levantando su espada de plasma para la final golpe. Pero antes de que pudiera emitir una voz, resonó en el campo de batalla general: «Cathar, hemos asegurado el área de los Tans. Se están retirando». Cathar bajó su arma. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a su alrededor. El asalto troyano había sido repelido. Sus fuerzas se dispersaron y rompieron él. Los humanos habían ganado, pero a un gran costo. Joran yacía en el suelo con el cuerpo atormentado por dolor, pero una leve sonrisa apareció en sus labios. «Es posible que hayas ganado la batalla humana», dijo su voz en un susurro, «pero tú nunca romperá nuestro espíritu». Cathar lo miró con expresión una de desdén. «Tu espíritu es irrelevante», dijo fríamente. «Esta guerra se acabó con eso». Se volvió y se alejó, dejando a Joran a su suerte. El general Taian lo vio irse. La visión se desvaneció cuando la oscuridad se cerró en él. Sabía que su pueblo había luchado valientemente y que su espíritu viviría incluso ante adversidades tan abrumadoras como los humanos comenzaron a asegurar su victoria. Los pocos troyanos que quedaban reunieron sus heridos y trataron sus corazones con pesadumbre. Pero su resolución, intactos, habían perdido su hogar, pero su espíritu permaneció inquebrantable, un faro de esperanza en una situación que de otro modo sería despiadada. Universo. Después de la batalla, las fuerzas humanas consolidaron su control sobre Taro 4, el que alguna vez fue vibrante. El mundo yacía en ruinas, sus ciudades reducidas a escombros y su gente esparcida, pero aún mientras celebraban su victoria, los humanos no pudieron extinguir al desafiante espíritu de los terroristas para los bronceados. La guerra había terminado, pero su lucha por la supervivencia continuó y se retiraron a las sombras. Se reagrupan y planean el día en que resucitarían. Sabía que su espíritu, su desafío, era una fuerza que ningún invasor podría jamás verdaderamente conquistar, y así en los anales de historia, la historia de los despiadados humanos. La conquista de Taro 4 sería recordada, no solo por su brutalidad, sino por la espíritu inquebrantable de un pueblo que se negó a ser quebrantado incluso frente a increíbles posibilidades.